Y estamos con David Galeano, justamente profesor y conocedor a fondo de nuestras tradiciones. David, Carlos Martínez de Cáritas te saluda, buenos días. Buen día, Carlos. Un saludo cordial a la audiencia. Contale a la audiencia de Cáritas, por favor, David, ¿cuál es la historia de este tema 6 de enero? Y mira, Carlos, esta es una canción que prácticamente es emblemática de la festividad de los Reyes Magos en el Paraguay. Yo creo que pensar en los Reyes Magos en esta canción 6 de enero es casi imposible. Van de la mano, ¿verdad? En algún momento, en la previa, en el día o el día siguiente, en alguna parte uno va a escuchar, aunque sea de paso. Y la canción tiene su origen en un hecho real. El autor de la letra, don Clementino Campos, que era poeta y también sastre, dicen que tenía una hijita, y esta hijita le hizo el pedido de Reyes, a los Reyes. Y el día antes, él dependía de la venta de un traje a una persona, y del producto de la venta, él haría la compra del regalo. ¿Y qué ocurrió? Lastimosamente, la persona que debía abonar por el traje no llegó, y por consiguiente la criatura amaneció sin su regalo de Reyes. ¿Y qué hace? Le reclama a la mamá y le dice a la mamá: ¿por qué los Reyes Magos no me trajo el regalito? Y va contando allí que ella en ese caso fue tan buena y obediente como muchos de sus amigos. ¿Y por qué los Reyes no le trajo el regalito? Entonces, inspirado en esto, en la profunda tristeza que sentía, don Clementino se sienta a escribir la canción, que, repito, en este caso refleja la realidad de muchas familias, de muchas criaturas que, al no tener los padres, los medios para que se produzca la magia de los Reyes Magos, que aparezcan esos Reyes Magos tan esperados, que aparezcan, entonces ocurre en muchas partes que el regalo no puede llegar. Y bueno, ese es el fondo de la historia, Carlos. Él era sastre entonces, David. Así mismo. Y el hecho se relata que ocurrió en 1945. Y ya la poesía, a esa le pusieron música, y hacia 1953 más o menos, y quedó en el canto, en la versión más tradicional, por el dúo Quintana Escalante, que es uno de los más emblemáticos dúos paraguayos también. Entonces, la historia en sí está basada en una realidad. Don Clementino Campos, repito, era poeta y también sastre. Y bueno, y dentro de esto le tocó a él vivir este momento tan triste, y dejó testimonio de eso en esta canción que justamente se llama 6 de enero. Y que se volvió tan popular, que es lo que te decía, punto que inclusive vos estás tocando el tema, y así como vos, mucha gente en muchos otros medios de comunicación en algún momento van a recordar el Día de Reyes, y el fondo va a ser esta canción. En efecto. Quiere decir que fue un poema a partir de un hecho ocurrido en el Día de Reyes del año 1945, y la canción, la música, ¿de cuándo es entonces, David? En 1953, si no me equivoco, Carlos. Y ya después, a partir de allí, se volvió tan popular que, repito, no creo que exista un año en todo ese tiempo en el que en la celebración del Día de Reyes no se haya escuchado esta canción. Y varias veces en el día, o el día previo o el día después. No olvides que hoy es el día en que los niños probablemente ya escribieron su cartita, y esa noche va a ser una de esas noches donde la ansiedad les va a afectar a muchos de ellos, porque algunos ni siquiera van a poder dormir, ¿verdad? Van a preparar a la tardecita seguramente el agua con pasto para los camellos, y luego el tema de los zapatitos, ¿verdad? Y de allí aguardar ansiosamente hasta la mañana que viene. Y eso en la figura del pesebre. Mañana, 6 de enero, va a darse una imagen también tradicional. Hasta hoy los Reyes Magos, viniendo con sus camellos, ellos apuntan hacia la imagen del Niño Jesús. Y mañana, una vez cumplida con la
con la entrega de todos los regalos, de los presentes que los reyes trajeron a Jesús, va a ocurrir el hecho de poner los camellos en la dirección contraria, como que retornando a sus lugares de origen. Todo eso está vinculado, repito, en ese tradicional pesebre, con el cabo veí, todavía con la flor de coco, con boca de apostil, con las frutas que se ponen en el entorno, con esas imágenes tradicionales hechas por los artesanos, los ceramistas paraguayos, que hasta hoy uno sale y va a encontrar un montón de pesebres en la zona del Mercado 4, Areguá, Itaguá, Tomatín, por mencionarte, Carlos. Es una estampa tan tradicional, y justamente me tocó comentarle a otra persona que yo hasta hoy creo que entre la figura del Papá Noel, que es de reciente aparición, y la de los Reyes Magos llevan la delantera por mucho todavía. Es como que es más paraguaya, porque inclusive es más tradicional esta celebración de los Reyes Magos, o la Epifanía, que es el nombre que se le da bíblicamente. ¿Y qué se hizo de Clementino Barrios? ¿Qué fue de su vida después? Clementino Campos, perdón. Creo, sí, no estoy acordado, falleció hace poco tiempo. Él estuvo en un momento también muy en boga por un tema que, según él, mucha gente, sobre todo la gente vinculada al feminismo, malinterpretó que hay una canción que él escribió que se llama Cuña Guapa, donde él describe a la imagen de una mujer trabajadora, etcétera. Y él decía que su intención en realidad fue la de hacerle un homenaje a las mujeres. Sin embargo, para muchos quedó como una canción machista, ¿verdad? Te pongo nomás el caso, digamos, donde también él apareció en escena, llamando la atención de mucha gente por la letra de esa canción que se llama Cuña Guapa. Tiene varias composiciones. Una persona humilde, dentro de todo, llegó a trascender, y de una manera extraordinaria, sobre todo con esta canción del 6 de enero, en un hecho que a él le afectó personalmente, Carlos. Como siempre, David, muy amable, un gran año, que sea para vos y tu familia. Muchísimas gracias, Carlos. Lo mismo deseo para vos y para todos los que nos escuchan.